Vamos a comenzar nuestro tercer encuentro de Maldita Angustia. Como es una conversación de amigos, simplemente estamos disfrutando de textos de Kierkegaard y nos vamos a detener en Kierkegaard todo lo que queramos detenernos en Kierkegaard. Bien, buenísimo. Disfrutarlo. Ahora vamos a comenzar con 2 o 3 textos maravillosos que tal vez lo tendríamos que haber visto en los encuentros anteriores de un modo más explícito, pero como todo va mejorando, también nuestra incorporación de medios técnicos, ahora con presentación, con los textos online y con toda la cuestión para si alguien lo está viendo en un video y no nos está simplemente escuchando en un podcast, vamos incorporando cosas y esto va mejorando también. Entonces, ahí compartimos el texto de Kierkegaard. Como ya les he dicho antes, estos textos son todos del libro El concepto de la angustia. Y empieza Kierkegaard diciendo en este texto: la angustia es una determinación del espíritu que sueña. Ya eso ya es muy interesante, ¿no? En italiano l'angoscia è una determinazione dello spirito sognante. Eh, ¿Qué es ese soñante? claro, y que el soñante, ¿a qué se opone soñante? A lo real. Claro. Entonces ahí ya empieza a llevarte, a marcarte el campo, digamos, marcarte el campo y el punto de vista como la posibilidad, es lo que hace el recorrido de la posibilidad, es lo que hace el soñar. Y como tal, pertenece a la psicología. Ahí también, o sea, eh, nada debe darse por descontado de que uno está entendiendo psicología del modo que está entendiendo psicología Kierkegaard. Kierkegaard. Me da la sensación que por psicología entiende un poco más antropología, pero Ajá. la noción de psicología moderna que nosotros tenemos en la cabeza, seguro que no. Ujú. Eso seguro que no. Eh, tal vez algo como en antropología en cuanto a nivel de principios, o tal vez algo como experiencia antropológica, ¿no? Bien. De la experiencia que el hombre hace de eso de lo cual está diciendo y está hablando. Yo voy a intentar, he dejado el texto en italiano, porque voy a intentar la traducción, entonces si Bueno, nos complicamos, dice, nella veglia la differenza tra l'io e l'altro da me è posta. En la vigilia la diferencia entre el yo y lo otro, o el otro distinto de mí, da me, es puesta, es dada. ujú, O sea, no está fuera de la inmanencia del propio yo, es algo que viene dado, está puesto. Y es interesante, porque siempre hay que ver la antonimia, cómo te va dando y te va marcando la cancha de los significados que te quiere ujú. transmitir. O sea, te define la vigilia, digamos, el estar despierto, ¿no? Y la diferencia entre el yo y el otro es puesta. O sea, que te pone como un límite. Ujú. O sea, en la vigilia lo que es. Lo otro, en tanto que es, está puesto, no es una posibilidad, no es Claro, el campo de la posibilidad. claro. En el sueño Ujú. es suspendida esa diferencia. Sí. Esa diferencia en el sueño es un nula accenato, es un nula insinuado, dice la Ajá. traducción. Es Es un una nada nula accenato, insinuada. una nada insinuada. La realidad del espíritu se muestra continuamente como una figura
que intenta la posibilidad, que intenta su posibilidad. Una figura que Pero, intenta su posibilidad. A ver. qué sé yo, figura, ¿viste? Sí. Será un sujeto, un personaje, Ajá. un supuesto que intenta la posibilidad. Pero en cuanto intenta asirla, se desvanece. Esta realidad del espíritu, ¿a qué se está refiriendo Kierkegaard? La realidad de, ¿qué es esta realidad del espíritu? Que en cuanto intenta aferrar a alguien, se desvanece. En cuanto intenta asirla. Eh, es interesante que hable del sueño, ¿no? Porque vos sabés que en el sueño, Sí. eh, yo me acuerdo cuando estudiaba psicología, fui a preguntarle a un profesor con toda la intencionalidad de que no me supiese contestar, digamos. Eh, pero me contestó muy bien, para mi humillación y mi crecimiento en humildad. Eh, ¿qué sucede en el sueño? Es decir, ¿qué sucede en el sueño respecto del yo? No me Sí, acuerdo exactamente lo que me dijo, pero la traducción, que es totalmente real, dice lo que se suspende es la voluntariedad. claro. Y que es en el fondo la posición del yo frente a la realidad. Eso es la voluntariedad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Eh, ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que sueña? ¿Es un yo soñante? No, es la inteligencia generando posibilidad. Es tremendo. No hay un yo propiamente, porque el yo para ser yo tiene que estar posicionado como núcleo de interés de toda la realidad. No hay propiamente un yo cuando se está soñando, porque no hay consecuencias y no hay responsabilidad. Claro. Entonces, ¿qué queda? La inteligencia como exploración de posibilidades que va creando mundos en mano de las emociones. Eso es lo que queda cuando uno sueña. Suena como muy loco en el sentido de es como un caballo desbocado. Y la voluntariedad no está, entonces que lo más íntimo del posicionamiento del yo no existe, pero te queda todo lo periférico, que es toda la inercia emotiva guardada, que, que Freud le llamaba catexis, la huella anémica como contenido intelectual y la carga de esa huella anémica como catexis, es decir, como dinámica que te empuja a algo, todas las emociones de lo pasado, y bueno, eso elabora cosas intentando elaborar resoluciones, pero justamente juega con todas las posibilidades. Y como no tiene, fíjate, en la realtà, nel sonno e sospesa. Eh, Nella veglia la differenza tra l'io, fíjate qué interesante, porque usa el io, El yo, claro. l'io, el yo, l'altro, el yo y el altro, el otro. O sea que hay un yo puesto en la vigilia. Y en el sueño no hay un yo puesto porque si no hay un altro, no hay un yo. Claro. Un, al- un otro como un principio estable, absoluto y condicionante de todas las posibilidades del yo. Es decir, como ese obstáculo, la realidad como oposición a mis deseos. Sí. Es, es eso lo que en la vigilia experimentamos
todas las veces. No nos damos las leyes nos las da la realidad. Y ahí el yo es yo, porque Claro. decide qué hacer y cómo formularse las leyes de un modo cada vez más ajustado a esa realidad para funcionar bien. ¿Sí? Sí, sí. Y coincide totalmente, no la íbamos a leer ahora, pero coincide totalmente con una de las primeras citas, que es fabulosa también, creo que es la primera. No, no es la primera. Que es la de la ética no observa, la Ah, ética acusa. bien. Dices, si ahora se investigara más detenidamente en qué sentido, hasta qué punto la psicología persigue su objeto con la observación, de lo dicho se desprende que toda observación de la realidad del pecado en el pensamiento es ajena a la psicología y pertenece a la ética, pero no como objeto de... Ahí está. ¿Cómo pertenece a la ética la realidad del pecado? Dice, no como en la psicología, es decir, la psicología que hace, observa. ¿Qué es observar? Es tratar de encajar en una expresión sistemática de la realidad lo que hace propio de la inteligencia, que es la conexión con leyes de todos los posibles. Es Bien. decir, esto podría funcionar así, 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 y yo armo mi vestidito para ponerle a la realidad como una posibilidad sistemática de explicación de cómo funciona aquello que está allá afuera y que en sí mismo funciona. Pero yo lo trato de explicar desde mi mundo de mis posibilidades, que es la inteligencia. ¿Se sigue? Sí, sí, lo trato de Eh, formalizar. Tratando de encontrar las leyes Encuentro internas. vehículos. Ah, Claro, expresar leyes internas de aquello que está allá afuera. bien, Y como mi inteligencia es eso, es el mundo de las posibilidades, juega con eso y va encontrando la coherencia de bien, esto que yo estoy formulando, la adecuatio, diría claro, Tomás, con aquello que está allá afuera. Dice, eso puede ser la psicología, la observación, claro. pero la ética no observa, acusa, Es genial. Ajá. juzga, obra, es, es tremendo, es tremendo, es de una precisión y de un salto y de un posicionamiento mismo de la ética, porque la ética es eso, es un juicio, es decir, así como existe el sistema legal que está en la legislación y que son determinaciones positivas interpretadas para crear una ordenación de la realidad de un modo jurídico, que después, ya eso es una acción, Claro, eso no es es una una acción. ciencia, no es una ciencia, Ujú, es una imposición, una ley es una imposición. claro. Tac, tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Y después, el juicio mismo, es decir, cuando lo infringiste o no lo infringiste, también es otra acción, Ujú, es la acción de juzgar. claro. Eh, Me acuerdo, yo desde hace muchísimo he estudiado el derecho, ¿no? Y la noción de derecho, toda la filosofía, toda la filosofía del derecho, ¿no? Ujú, Y siempre pensé como en la formulación de la justicia es el justum, ujú, traducido en términos más modernos, dar a cada uno lo que se merece. Eh, Me acuerdo hablando eh, con Sergio con Sergio, ¿cómo era el apellido? Castaña. Sergio Castaño. Yo le decía, bueno, entonces si es el justum, es una relación entre partes, Claro. pertenece a la categoría relación. Y él me corrigió con total propiedad, a pesar de que yo había 10 años, 15 estudiando eso, no, me dice Eduardo, pertenece a la categoría acción. La relación es un presupuesto. Ujú,
en la justicia se actúa el equilibrio, se actúa el establecimiento de la justicia. La justicia propiamente es una acción. Claro. Esto. La ética propiamente es una acción, juzga, acusa. Y es del mundo real, no del mundo de las posibilidades. Claro, no es el mundo de las posibilidades, está buenísimo. No, por eso del sueño nadie es responsable de nada de lo que pasa en el sueño. Nunca. Bueno, Pero más en de cuanto, esto no puede hacer, dice, no hace a otro que mostrarse. Más de esto no puede hacer, no hace otro que mostrarse. No hace otro che mostrarsi. Perché il concetto dell'angoscia non si trova quasi mai trattato nella psicologia. Dado que el concepto de la angustia no se encuentra jamás tratado o investigado en la psicología, debo llamar la atención sobre el hecho que ese concepto de la angustia es completamente diverso de aquel del temor. Y acá hay una cosa muy interesante, fíjate, y conceptos similares, que se refieren a ciertas cosas Algo determinadas, determinado, concretas. algo El temor es concretizado. temor a algo. Mientras, en vez, por el contrario, la angustia es la realidad de la libertad como posibilidad para la posibilidad o por la posibilidad. Y ahí se abren las millones de interpretaciones. Esta es, yo diría, la definición absolutamente central de la angustia de Kierkegaard. Dice Kierkegaard, que es totalmente luego a interpretar, dice, la angustia es la realidad de la libertad como posibilidad por o para. Ese es el problema del italiano, por o para la posibilidad. Y esta es la definición central, inclusive en todos los textos que se habla de la angustia, se cita siempre esta definición. La realidad de la libertad como posibilidad para la posibilidad. Y bueno, ahí empiezan muchísimas dificultades, muchísimas problemáticas, ¿no? O sea, porque es la realidad de la libertad, o sea, que es la realidad de un yo. Claro. Digamos, eso te iba a preguntar, es la realidad del yo puesto en el mundo. De yo como... y entonces, ¿es del yo con posibilidades Ajá. o de la posibilidad de un yo? O sea, dejemos de lado el per la posibilidad. Bien. Digamos, dejemos de lado, porque eso ya implica todo un análisis, toda una complicación. Pero primero es del yo, que es lo que a mí me interesa, que es lo que a mí siempre, en este libro maravilloso, siempre ha habido alguito que me hace ruido, alguito que me prende una banderita roja, me prende algo que me dice, cuidado, acá Kierkegaard está queriendo redimir o naturalizar algo que en principio puede ser intrínsecamente un vicio. ¿Sí? Entonces, en esa línea, miramos eso, es la realidad de la libertad, o sea, un yo puesto en situación existencial, Sí. como posibilidad. Esa podría ser una interpretación. Un yo como posibilidad. Pero para que haya angustia, lo que nosotros entendemos de angustia, y no va a elegir justo esa palabra,
tiene que entender en un 95% al menos lo que cualquier persona entiende por angustia, no, Claro. no una abstracción metafísica totalmente independiente de lo que cualquier persona se imagina cuando hablamos de angustia. Sí. Pero para que haya esa percepción y esa expresión fenomenológica de la angustia, eh, la pura posibilidad no te la da, no la justifica. Ujú. O sea, la pura posibilidad, si vos te fijas, la pura posibilidad es nada más que posibilidad, que contenido intelectual. O sea, supongamos una computadora podría calcular las puras posibilidades de un hecho determinado. Pero eso no implica angustia, porque es puro contenido intelectual. Y si yo dijese las puras posibilidades de mi vida y voy y me imagino en este camino, en este camino, en este camino, y quédate siempre en esa fantasía de recorrer los millones de posibilidades de tu vida. Sí. En Eso no cuanto a genera. contenido intelectual, ¿por qué generaría angustia? Claro, O sea, la angustia como nosotros la entendemos, claro, claro. que es lo que hablamos en la primera encuentro, esa estrechez existencial, insatisfacción, tristeza, ansiedad, toda esa mezcla de cosas. Ujú. Porque Entonces, ¿cuál es son meramente posibilidades. qué es lo que, sí, qué es lo que pone la Este, angustia entonces? Es y la tiene que haber relación un con un deseo, objeto, un tiene que deseo. haber un deseo, tiene que haber eh, un deseo. Pongamos el deseo más universal, el deseo más que encarna la necesidad o la búsqueda de autoconservación. Lo más banal que puedo decir, autoconservarte. Pero ya está puesta por un deseo, ya está puesta por un deseo. ¿Por qué? Porque si yo miro una de las posibilidades, y una de las posibilidades es terrorífica e implica muerte, se vuelve tremenda, se vuelve angustia, porque adentro mío está el deseo de lo contrario. Y Ok. si no es mero contenido intelectual, Ujú, si no es mero contenido intelectual, y si es así, eh, ujú. si yo ya empiezo a desear una cosa y la posibilidad me angustia, pero no me angustia en el sueño. Esa es la otra cosa. Fíjate que la angustia es angustia de un yo posicionado en la realidad. Está bien, Ujú. enfrente de todas sus posibilidades, pero es un yo posicionado en la realidad. Entonces, hay algo de esa realidad que es lo que realmente me está angustiando. Hay algo de esa realidad que yo no quiero secundar, que yo no quiero. Hay otra cosa en el campo de las posibilidades que yo preferiría. Hay un me gustaría, que es el motor que genera la angustia. Me gustaría Ujú. tener otro trabajo, me gustaría esto, me gustaría tener más dinero, me gustaría lo otro. Ese es el posicionante de la angustia frente a las posibilidades que puede ofrecer mi inteligencia. Ujú. Por eso, un poco después de haberlo terminado, yo tengo un juicio, primero, bueno, ¿no? A ver, cuando uno critica a estos monstruos, primero ve lo fantástico de estos monstruos y eh, después hace la distinción, porque la tiene que hacer la distinción, porque, por ejemplo, toda la contribución que nos hace Kierkegaard de ética, lo que veíamos recién, la definición de ética eh, en comparación con la antropología o con cualquier cosa que no sea legislativo, que sea un fruto eh, de, la, eh, de la observación, ¿no? Bueno, todas esas Ujú. contribuciones son valiosísimas, no, 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 no,
no le atamos ni la punta de los cordones. Pero no obstante eso, uno tiene siempre la responsabilidad de señalar las cosas donde a uno al menos las percibe como en un camino no tan correcto o errado, o con la posibilidad de entrar en un camino errado, ¿no? Vos Y dijiste en ese- recién algo interesante, que era que mal entendido, o digamos, existe la posibilidad de entender la explicación de Kierkegaard de una manera viciosa, o que podría dar a entender cierto vicio de la existencia o y sí, de la mira, esto persona. lo decía, esto lo mandaba un mensaje a Cristian y a vos te lo mandaba el mismo mensaje hace un tiempo. Y yo le decía, como católico y como psicólogo, llego a la conclusión que la angustia de Kierkegaard es una especie de hipocondría de la existencia, basándome en esto, justamente en esto. Si la posibilidad es la que causa la angustia, ahora lo he desarrollado muchísimo más, pero en ese momento que te mandé el mensaje lo tenía muy claro. Si la posibilidad es lo que causa la angustia, solo puede hacerlo a través del miedo. Es decir, eh, el miedo Sí, de que el miedo de que mi deseo no se cumpla, claro, está bueno, está bueno. porque el miedo actual corresponde al león que te está por comer, pero en la angustia es el miedo que no se cumpla mi deseo, aunque sea el deseo genérico de ser intensamente feliz. Ponele eso, ¿sí? Yo por ahí, Y continúo con la autocita, ¿no? sí, sí, Hacerlo a través del miedo, de la desconfianza, la falta de confianza, que también en algún punto está puesta por exigencias de seguridades absolutas, ¿no? te iba a decir que yo pensaba, hay como una cierta también, o yo he captado en una lectura de algunos autores por ahí, como una romantización de este estado de la angustia. Una, Sí, total, 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 total. por Hay ejemplo, una romantización, sí. eh, por citar algo, ¿no? A la hora de describir, por ejemplo, el estado de Castellani, ¿no? Es como que se romantiza ese estado suyo de melancolía, de no sé qué, o de angustia, de lo que sea, tomándolo como y llevándolo a veces al extremo de hacerlo natural. Y ahora entiendo esto de la hipocondría de la existencia, ¿no? Quizás. No solo natural, loable, es un ser superior que se Claro, entristece por la claro, realidad, claro. y no, hay un, a ver, esa, ya no estamos hablando de angustia, ya estamos hablando más bien de melancolía. Ujú, En algún nivel hay una cierta responsabilidad. Yo no sé si en psicología hablar de culpabilidad, pero claro. responsabilidad en cuanto que, ¿sabes qué? El principio que te está causando tu melancolía está dentro tuyo, está dentro tuyo. Entonces, podrías hacer algo con eso, pero preferís autocontarte la, un relato dramático donde te contás a vos mismo como un personaje estético Sí, que ejecuta una pose estética de el melancólico profundo que observa la exacto. realidad. Eso mismo, sí. O el Y incomprendido. incomprendido, etcétera. No, ¿sabes qué? Se llama el deseo infantil de querer que las cosas sean como vos querés que sean y la incapacidad de autonegación absoluta para trabajar con la realidad tal como es. Claro. Y en eso, en el mismo mensaje, mensaje siguiente te decía, el libro es genial, de todos modos, pero le falta la aventura alegre del sembrador que salió a sembrar y no reparó un segundo en los lugares de donde caía la semilla, sino que con un optimismo ingenuo, ingenuus, lo pongo en latín, que quiere decir no generado, es un optimismo, el optimismo natural Sí. de toda persona
que obra cualquier cosa. Hay un trascendental esperanza en toda persona que ejecuta una acción. Hay una trascendental esperanza. ¿Y qué es esa trascendental esperanza? La frase más recontra remanida de todas las películas, porque no pueden poner nada más reasegurador de un personaje que le dice al otro en un momento difícil, que le dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Claro. Fíjate, todas las películas. Sí, sí. ¿Qué le dice un personaje al otro? Todo va a estar bien. O sea, ya no se puede ir más allá. Es el trascendental esperanza, le llamo yo, el trascendental confianza en la realidad, en tu acción, confianza al final de que el cuento de la vida va a terminar feliz, va a terminar bien. Y eso es solo, solo, solo en Dios, solo en Cristo, solo en el más allá. Claro. Se me ocurría, no sé si será posible que puedas, no sé si decir reformular, pero sí precisar la definición de angustia, porque vos decís que no es como posibilidad por la posibilidad misma, ¿no? Quizás se podría afinar más la definición, que vos puedas afinar la definición de Kierkegaard. Pero afinarla, ya la estamos afinando intentando entrever lo que él quiere decir. Amonetar, claro. Ajá. Pero vos decías afinarla según mi perspectiva, según la perspectiva de él, yo creo que tiene un límite. Claro. Cuando vos topás con un error, no se puede ir mucho más allá que la determinación de los términos del error. Uh-huh. Cuando topás con una verdad, esa verdad es infinitamente sutilizable. Uh-huh. Se puede Genial. sutilizar, se puede explorar, se puede expandir, se puede expresar de un modo más profundo. Pero acá yo veo que esa posibilidad está siendo redimida. Por supuesto, le damos otra vuelta de tuerca, ¿no? Como decía en un mensaje ulterior, ¿no? Igual dejo una apertura para el estatuto de hipocondría de la existencia pueda ser injusto que mí. Algo no estoy entendiendo, sin duda, de la definición o de la distinción que vos haces que haces con Kierkegaard, porque Kierkegaard habla de la posibilidad por la posibilidad misma, ¿no? ¿Sí? Vos incluís el deseo aquí en la cuestión, ¿no? Y es que, a ver, tenemos que incluir a ver, vamos a la definición. A ver, voy a poner de nuevo el texto. Sí, Vamos a la sí, definición. sí. Ahí te comparto de nuevo en el video el texto. Dice, l'angoscia è la realtà della libertà come possibilità per la possibilità. Entonces, es la realtà de la libertad. O sea, ¿qué es la libertad? Es un yo libre. O sea, la libertad no existe, son yo libre que existe. La angustia è la realtà della libertà come possibilità per la possibilità. Pero la realtà della la libertad es l'uomo con libertad. O sea, es un hombre con libertad. Uh-huh. La libertad como hecho abstracto no existe. O sea, Claro, claro. Sí, comprendo, comprendo. Entiendo entonces, si es un hombre, es el hombre que tiene libertad como posibilidad. Entonces, el hombre que se angustia por, que ahí no se sabe si es, en el fondo sería lo mismo, porque es por la posibilidad o para la posibilidad. ¿Sí? En realidad es la actuación de todos los mundos posibles. Pero si hay angustia, del mismo modo que estamos hablando de la misma experiencia fenoménica que todo hombre comparte cuando habla de angustia, hay miedo. Hay miedo, bárbaro. Bien. Hay miedo. ¿Por qué? Y porque hay un no querer el objeto de la posibilidad. O sea, me angustio por la posibilidad. Perfecto.
Pero de lo que yo me angustio, aunque sea el objeto de la posibilidad, y aunque no sea determinado que aparezca con una formalidad determinada, sino como todas las posibilidades juntas, eso me causa un no querer eso, que es lo que normalmente llamamos miedo, huir de la amenaza, Ujú. la emoción que nos permite huir de la amenaza. Y ahí está la clave, digamos. Ahí está la clave. Que Bien, no puede haber angustia sin un sujeto, sin un yo deseante frustrado. bien, Sin un yo deseante frustrado. Por eso te decía en ese mensaje, mira, estoy proyectando hasta el mensaje. sí, El problema, igual dejo una apertura, digo, como es Kierkegaard un monstruo de la filosofía, en el cual vas encontrando cosas nuevas, qué sé yo, el otro día me puse a leer Schopenhauer, y lees 20 páginas para encontrar una idea interesante, o sea, y vos decís Kierkegaard, te tenés que parar cada párrafo porque, para ver si lo entendiste, y muy probablemente página por página te va tirando ideas que te vuelan la cabeza, o sea, uno ahí ve el peso de uno y de otro. claro. Eh, y digo, como uno es una hormiguita al lado de estos genios, digo, dejo una apertura para que el estatuto de hipocondría de la existencia pueda ser injusto. Tal vez me estoy equivocando. Y para poder esto, la única salida que yo veo es estudiar la noche oscura de los santos. Tal vez allí pueda que se viva el terror de la posibilidad de la libertad sin responsabilidad alguna de la parte propia. Porque si hay Ujú. responsabilidad, o sea, hay algo en mí que es menos virtuoso, que es lo que genera la angustia, entonces ya no se puede romantizar, digamos, Claro, es no, no se puede. cambiarlo, mejorar, crecer. Claro. Eh, Tal vez allí la posibilidad genere una angustia que no tenga ningún origen en lo que espero, sino que es puesta exógenamente, es decir, que es puesta desde afuera, Sí. que es como una especie de suspensión, podríamos decir divina, una prueba, en la cual se suspende, hasta se cuasi suspende, hasta esto que hablábamos hace un rato, que es el trascendental esperanza, ¿viste? O sea, Ujú, no te, no te es posible moverte prácticamente porque no te es posible esperar que nada esté bien. ujú. Podría estar ahí, pero como sigo en el mensaje, el problema es que hay que trabajar con la experiencia de otro. En mi experiencia, en mi introspección, nada de lo que yo he experimentado, que le llamo angustia, y acá viene la parte que vos me vas a hacer muchísimas preguntas, eh, no hay nada que no haya yo convertido de un modo, en algún modo responsable, la posibilidad en expectativa. Ajá. Ya la expectativa es un querer que algo suceda. No Claro, es una distinto. posibilidad, pero yo quiero que esto suceda. Entonces la realidad me angustia, porque de algún modo la posibilidad se ha convertido en expectativa. Ujú, En expectativa es la posibilidad misma como posibilidad, como contenido intelectual, más, o en realidad principalmente sostenida por un deseo. claro, ok. Yo quiero que las cosas sean así, quiero que las cosas sean así. Entonces Ujú. ahí ya cambia, eso es otra cosa. No, porque Eh, es el movimiento ya todo hacia eso. claro, y además es un juego dialéctico, es decir, si yo lo percibo o no lo perciba, si yo deseo en algún nivel muy inconsciente,
inconsciente porque no tengo formulación de eso, no lo puedo percibir, no lo puedo elaborar, pero me mueve, me está jodiendo y genera esa angustia, pero está, aunque no lo pueda expresar, Ujú, está, y se manifiesta el modo de angustia. ujú. Y entonces, esta es la posibilidad que me genera la angustia. No, es el encuentro dialéctico entre mi yo que quiere otra cosa y las posibilidades de mi existencia. Eso ya es otra cosa, porque me carga de responsabilidad en la angustia. Bien, Si es el encuentro de dialéctico, de mi yo, dialéctico porque lo que yo quiero y la realidad se pelean. claro. Ah, ¿Y dónde se manifiesta eso? En mi angustia. ujú. Esa pelea, ¿dónde está manifiesta? En mi angustia. Y este paso de la angustia a la expectativa, como vos decís, ¿no? Si mal no entendí. Sí. Este paso es terapéutico, digamos, ¿cuál es en, en la terapia tuya, por ejemplo, la que vos realizás con las personas y demás? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los pasos para el tratamiento de la angustia cuando la angustia es un límite en la persona, ¿no? Porque ya en el primer encuentro o en el segundo, vos dijiste de que la angustia es un motor, es una especie o de motivo para crecer, ¿no? Pero cuando ya no lo Claro. es, ¿cuál es el paso? ¿Cuáles son el trasunto? Primero te explico cuál es el origen mismo de la angustia en Bien, esta teoría mía, digamos. Y mucho más porque acordate que todo el intento del concepto de la angustia, el intento es explicar el pecado original. claro, es teológico, sí. Es teológico el libro, es profundamente teológico. Y yo digo, justamente, ahí está el pecado original, porque él va jugando en el límite, Kierkegaard va en el filo de una hojita de afeitar, de no caerse de un lado o del otro, que suene explícitamente erróneo, Ujú. porque es un tipo absolutamente brillante, pero yo lo defino de otro modo, justamente. ¿Qué es lo que desorganizó en el hombre el pecado original? Eso, a ver, buenísimo. ¿Qué es lo que desorganizó en el hombre el pecado original? La imagen del yo, si se quiere, no sé. La rebelión, o sea, yo no recuerdo, vos ayudame, Sí. en la teoría de la gracia, de todo lo que es la teorización del hombre en estado, ¿cómo se llamaba? El hombre en estado original, y hay toda una teoría, toda una En el teología, estado de inocencia, digamos. en estado de inocencia. Se habla de una serie de gracias, Ujú, no me recuerdo bien si se llamaban preternaturales, ujú, o una serie de gracias que el hombre tenía que lo hacían totalmente ordenado hacia aquello que buscaba realizar. O sea, no se revelaba nada en orden a eso. Acá nosotros, desde que nacemos mismo, no hay nada más evidente que el pecado original. ¿Por qué? Porque tenemos, desde que nacemos mismo, la rebelión de nuestro deseo contra toda realidad. La niñez, ¿no es esto? Claro. Un La- niño. la claro, bueno, pero es el capricho del niño, que es mientras más bebé es más potente, más radical, más absolutamente queredor o queriente de lo Ujú, que se le da la gana, claro. está, eh, está totalmente estructurado para educarse en una interacción con el afuera. Ya ese orden, en algún modo, si bien viene de adentro, como toda educación, como dice muy bien Santo Tomás, eh, es eh, agente intrínseco a la misma persona y agente extrínseco, el Ujú. maestro, los contenidos, etcétera, etcétera, pero no puede prescindir de la afuera que le presente una cultura de hacia dónde ir y moderar sus deseos.
No puede prescindir, es decir, lo aprende de afuera. Y eso, la virtud, en cierto modo, es siempre propuesta desde afuera. O sea, no puede imaginar uno ¿quién era el filósofo inglés que pensaba el buen salvaje? Rousseau. Rousseau. Es absolutamente anti-experimental, anti-fenomenológico, Experiencia, anti-experiencia. anti-experiencia. Es decir, eh, la cultura va creando, cada imaginario cultural con sus más y sus menos, van creando una cultura de la virtud, aún la cultura del salvaje, que es la cultura donde nosotros como comunidad podemos subsistir, toda la comunidad puede subsistir, pero para subsistir en comunidad, ¿sabes qué? Tenemos que enseñarle al que viene atrás estas virtudes. Ujú. Pero tiene, digamos, la cultura le es intrínseca al desarrollo de las potencialidades totales del hombre. Nadie puede inventar, ni tiene la obligación, ni debe inventar la cultura en su individualidad. O sea, dame todo lo que hay. Ya yo, Ya, cuando llegue a mi madurez, haré discernimiento de qué en mi yo eh, personal y absoluto frente a la realidad de qué es bueno y qué no es bueno. claro. Pero, qué sé yo, no mientas, no robas, no robes. ¿Qué tenés que crearlo vos desde cero, averiguarlo vos desde cero? No, te lo enseñan. Claro, averiguar los principios de la cuestión. No, claro. No, Es te lo una enseñan. imposición. Claro, al principio es una Claro, imposición, después se encarna, después se apropia y después orgullosamente es una ley que uno se da a uno mismo. claro. Ese es el camino de la ética, digamos, es la ley, es la acción de darse una ley, es la acción de darse una autoimposición. Entonces, en eso el buen Rousseau de salvaje, el buen salvaje de Rousseau, el buen salvaje Rousseau, no Es un existe, o idilio. sea, es un idilio, es decir, el, el- el- el niño nace esencialmente no virtuoso, no, no formado, es decir, es todo un No, proyecto. Y eso es lo que cae en ese estado de inocencia, lo que se pierde, creo que lo más profundo que se pierde y lo más claro que es el pecado original es ese deseo enloquecido de lo que se me dé la gana. O sea, y eso te acompaña y se muere 15 minutos después que te has muerto, siempre está